como objeto resolver inquietudes sobre el desarrollo de la actividad número 2, la cual pretende hacer una caracterización primero de, como se les dijo en la tutoría, de la comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa caracterización? Es a partir de una observación, ¿no es cierto? Entonces, ustedes en este momento, pues, o sea, en la guía número 2, me imagino que tienen varias inquietudes. Uno, con respecto a al desarrollo de la actividad, que tiene dos partes. La primera parte que tiene... ¿Sí me escuchan? Se escucha como un ruido, no sé, una interferencia. Allí. ¿Me confirman si todos tienen el mismo problema? Sí, igual, profe, como un Se escucha ruido. Allí. ¿Mejoró? Sí, se escucha mejor. Entonces, les decía que la guía tiene dos partes. Una que tiene que ver con el desarrollo de la actividad como tal, que es la caracterización de la comunidad. Cómo ustedes hacen un acercamiento a su contexto inmediato. Para ello, y como se dijo en la tutoría, tienen que trabajar posible 3, digamos, integrantes. No se aceptan más integrantes porque nosotros desde aquí de la práctica, la idea es como irlos conduciendo a ustedes a el desarrollo de la propuesta como opción de grado, ¿ya? Y la idea es que desde este espacio de la práctica podamos entonces definir el problema y de esa manera se vayan trabajando dentro de la práctica 2, de la 3 y la 4 que ya ustedes finalizan, de tal manera que allí se consolide ya la propuesta de investigación como tal, ¿no? Entonces, vamos a iniciar pues con esa primera parte que es de caracterización. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer inicialmente? Con sus compañeros de trabajo que van a ustedes definir, ojalá que sean pues muy afín en esos territorios donde ustedes se encuentran, para que de esta manera entonces puedan presentar un trabajo de caracterización que los identifique dentro de esos territorios donde ustedes se encuentran, ¿ya? Voy a colocar un ejemplo, ¿ya? Jocelyn Cortés Pay. Va a trabajar, no es que estoy diciendo que va a trabajar y ya les estoy definiendo el grupo, sino que va a trabajar con Sara, ¿sí? Sara Pay. Y las dos o los tres van a hacer una caracterización, por ejemplo, de Buenavista, que es donde ustedes pues se encuentran, o puede ser alguna vereda o un corregimiento, es el territorio donde ustedes se encuentran. Entonces, van a hacer una caracterización a partir de los documentos que ustedes pueden encontrar, a partir de una entrevista que pueden hacer, de una observación, etcétera, etcétera. Y esa primera caracterización les da como la visión del contexto, ¿ya? En la plantilla se había propuesto que ustedes lo hagan a partir, digamos, de unas edades. Entonces, yo puedo tomar de 0 a 6 meses. Voy a observar unos niños.
Esos niños no se tienen que observar dentro de una institución donde yo trabajo, ¿no? Si ya lo hace de manera independiente, no se va a involucrar a la universidad en esto, porque esto implica que se tenga que establecer un convenio y como se les dijo en la tutoría, esta práctica de observación se va a desarrollar a partir de una estrategia que se denomina laboratorio didáctico en pedagogía infantil de una forma más o menos simulada. ¿Qué quiere decir ello? Como se los explicó en la tutoría, que ustedes tienen un acercamiento con la comunidad, pero no hacen, digamos, no están dentro de una institución como tal, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente. No sé si ahí hay dudas y me gustaría, de acuerdo a los avances que ustedes hayan tenido, al trabajo que hayan, a los desarrollos que ustedes puedan presentar, entonces me gustaría que ustedes presenten como sus inquietudes. Eso es importante porque a partir de allí es que vamos entonces haciendo los ajustes correspondientes. María Raquel, me levanta la mano. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuando usted dice, profe, bueno, eso está claro, ¿no? De las edades que podemos escoger, ¿no? De Sí. esa matriz. Bueno, usted dice, profe, que basado al contexto donde estamos, puede ser una vereda, donde pues, donde estemos. Pero usted en esa parte decía que teníamos que escoger unos ítems, ¿no? Ah, sí, unos ítems, sí, claro. La idea es que ustedes en el primer... Desarrollar esa parte, por lo menos yo escojo un niño de 0 a 6 meses. Ya. Un ejemplo, ¿no? Ahí escojo un ítem. Perdóname, María Raquel, le pido a Jocelyn que me apague el micrófono para no hacer interferencia. Gracias. Entonces usted me dice, profe, si estoy mal o no. Y se escoge un ítem, digamos un ejemplo, los cuidados del niño, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a escoger pues una entrevista a una persona, un sabedor o una madre, alguien pues que nos pueda a nosotros guiar, darnos la respuesta en esos ítems. En estos ítems para poder así mismo resolver lo que queremos pues dar a conocer. ¿Estoy mal? No, estás bien. Sí, así es, María Raquel. Y la idea es que, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Hice el trabajo, voy a hacer esa misma observación con María Alejandra, con Camila, con Casilda. Es un ejemplo. Entonces, ustedes hacen una observación y pueden coincidir algunas cosas, algunos aspectos que ustedes van a registrar en el diario de campo, ¿no es cierto? Pero en el diario de campo, ustedes miran que el siguiente ítem es la interpretación que ustedes hacen de esa información que recogieron, ¿ya? Entonces, esa información, esa interpretación, perdón, no se tiene que hacer de manera intuitiva. Cuando estoy diciendo intuitiva, es que no solamente es desde de lo que yo pienso, sino que a la luz igual de algunos postulados teóricos que ya he revisado, de pronto he revisado inclusive documentos que de pronto hayan encontrado dentro de la misma comunidad, investigaciones que se hayan hecho en territorio, documentos que de pronto han encontrado del bienestar familiar o del Ministerio de Educación, que de hecho ya se han hecho algunas aproximaciones, pero no se han hecho directamente en estas comunidades, directamente, ¿no? Hay un documento que valdría la pena, pues eso se hizo con la Universidad del Cauca,
inclusive participaron varios integrantes de allí de Barbacoas, participaron dentro de esa investigación y sería importante pues que ustedes a la luz de estos documentos, ustedes hagan un análisis como por ejemplo todos esos saberes y prácticas de pronto se las desarrolló, se las menciona en los documentos, pero se las dejaron de realizar porque hay mucha influencia, realmente no hay mucha influencia desde afuera. Es decir, este es un proceso, mire que este es como otra colonización del saber que tienen las comunidades. Y entonces prima más eso que lo que están teniendo y mostrando sus comunidades. Por ejemplo, los cuidados que se tenían de la madre cuando daba luz, ¿sí? Los cuidados, ustedes les pueden preguntar a sus abuelas, a sus bisabuelas y a las personas mayores. Eran unos cuidados yo diría que atendían y consideraban a la madre, y por eso la mamá cuando pues cumplía, como dice la dieta, pues tenía como la suficiente fuerza, y uno ve a esas madres que es cierto, pues tenían entre 6 y 7 hijos y estaban muy bien. Hoy digamos, la madre tiene su hijo y al otro día prácticamente se levanta a realizar una serie de actividades, puede ser en la casa y demás, y esos cuidados son fundamentales. Lo mismo con la atención que se tenía al bebé. Ahora bien, hay que tener, y eso es parte también del análisis que nosotros tenemos que hacer, y es que este sistema ha llevado a que nosotros, sobre todo las madres, tengamos que salir a trabajar, ¿sí? Y eso ha llevado a que pues cubran todos esos espacios de la madre estas instituciones, como los jardines que antes se denominaban las guarderías. Como es guardar, mire, es que el término, por eso hoy no escuchamos el término de guardería, porque esta tiene unas connotaciones muy distintas. Entonces, el cuidado del niño dentro de la familia era muy distinto. Entonces, son esas situaciones que para que las tengan en cuenta y entonces vayan haciendo sus propios análisis. Les aseguro que si ustedes son muy juiciosos y juiciosas en esa descripción de esos diarios de campo, ustedes pueden tener ya un material de base que van trabajando y lo van sistematizando, y cuando ustedes ya están construyendo su propuesta de investigación, les aseguro que tienen todos los, digamos allí, los insumos suficientes para presentar su trabajo. Entonces dice, ay, mire, yo hice todo esto, hice esta revisión bibliográfica, hice estos trabajos como producto para presentar en el curso y demás. Y todo eso, si somos nosotros ordenados, les aseguro que van teniendo toda esa información. Entonces, de eso se trata. Ahora, este periodo académico y esta práctica, es claro, es de observación, es decir, que ustedes vayan definiendo la temática que es muy importante. A veces nosotros en la temática vamos a tener muchas dudas, inquietudes y demás. O sea, eso no es que ya yo definí el problema y ese es el que ya está dado, no, sino que esto implica muchos elementos que responden a los intereses de ustedes, al gusto, y que está relacionada con todas esas experiencias, con esa realidad cultural, política y social. Bueno, Milis, dime qué inquietud tienes.
Milis, te escucho, Milis. Profe, Dime, una preguntita. dime. Buenas noches. Buenas noches. En la parte donde dice contexto de implementación, ¿aquí va a quedar igual para todo el grupo o también toca llenarlo individual? En el diario de En el, campus, pues. en el diario de campo. En el diario de campo, por eso el diario de campo es una herramienta individual, ¿ya? Que ustedes, por eso les digo, en algunos tengan coincidencias. Y de pronto nos sentamos con mis compañeras a hacer hacemos el diligenciamiento, pero cada uno tiene una mirada distinta de ver esa realidad de los niños. Entonces, allí es donde va de pronto ser distinto. Las coincidencias de observación, tú observaste una cosa, de pronto tu compañera detalló en otro aspecto, pero hay algunas coincidencias en la primera, sobre todo fase, que es más descriptiva, ¿no es cierto? Ya en la interpretación y en las reflexiones es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos esos elementos. Bueno, Jamie, Melissa. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, dime. Profe, el diario de campo lo vamos a llenar de acuerdo a la observación que vamos a hacer del trabajo, diga. Sí, claro. Bueno, entonces, un ejemplo, porque estoy un poco confundida. Sí. Nosotros, pues, como para evidenciar un niño que, o sea, tiene como problemas, o sea, no, ¿cómo le explico, profe? O sea, el niño ya hace varios años viene repitiendo 2 años. Entonces, el niño tiene 4 años. Entonces, no sé si sirva como nosotros hacer un acercamiento para ver qué es lo que pasa y todo eso. Es como un acercamiento, una entrevista, como hablar con la mamá, no sé. Sí, Jamie, entonces, ¿verdad? no sé si estoy bien. Sí, de hecho estás tomando aquí un estudio de caso. Mira, un estudio de caso y te vas, el interés de ustedes, de pronto con sus compañeras, es centrarse en ese niño que, por ejemplo, no ha podido pasar del periodo, digamos, de prejardín, de transición, y no ha podido. Entonces, ustedes no lo van a ver en el contexto, saben la información, por ejemplo, que el niño no ha podido pasar y presentan dificultades. Entonces, lo van a observar en un contexto que no sea el de la escuela, o por ejemplo, estoy hablando del contexto de la escuela o de la institución como tal, sino que lo van a observar en un contexto diferente, por ejemplo, el de la familia, a ver qué situaciones son las que rodean a ese niño de 4 años. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Sí, ese es muy importante. Zuli, a ver, voy a dar a Zuli, Yesenia y después John Hader. Buenas noches, profe. Buenas noches, Zuli. Profe, yo tengo una inquietud en cuanto al diario de campo. Ahí dice sesión de trabajo y tema a desarrollar. En esa parte vamos a agarrar todos los del grupo el mismo tema o cada uno va a agarrar un tema. Y también en cuanto al propósito de la actividad. ¿Son los mismos propósitos o cada uno va a crear sus propios propósitos? No, es el mismo propósito. De hecho, en el diario de campo se dice exactamente con precisión que ese diario de campo está relacionado con la guía de actividades que se está desarrollando. Entonces estamos desarrollando la guía número 2, ¿sí? La guía número 2, y por lo tanto tiene que
corresponder al desarrollo. Y el escenario 2 es caracterización de las comunidades y los saberes propios, ¿ya? Que rodean a esa situación en particular. Mira, tu compañera mencionaba de un caso en particular dentro de, claro, de un contexto que ella va y sus compañeras van a observar. Entonces, tienes que tener en cuenta aquí. ¿Cuál es digamos, el resultado de aprendizaje? Reconocer los saberes y prácticas de las comunidades étnicas dedicadas a la atención de las infancias a través de la aplicación de técnicas e instrumentos etnográficos. Entonces, y participativos, en este caso es la observación. La observación es la que ahora pueden utilizar también la entrevista. O sea, ustedes pueden hacer una entrevista y perfectamente pueden hacer. Pudiesen hacer también una lluvia de ideas, si estuviéramos de pronto en una situación, pero solamente vamos a hacer ese trabajo. Ahora bien, en el diario de campo que ustedes tienen y que a ustedes se les dio a conocer dentro de esos aspectos, miremos en el diario de campo, pero si yo estoy aquí abriendo el diario de campo para que miremos en esa fase que tienen que tener ustedes en cuenta. Vamos a ver. Y que se los compartí yo se les compartí al correo y demás. Entonces vamos a mirar, vamos aquí sí estamos mirando allí, ¿no es cierto? El diario de campo. Sí, profe. Bueno, entonces, yo creo que esta parte pues la pasamos, el correo institucional, esta parte. Bueno, el propósito de la guía de actividades, que ya se los mencioné, describir la comunidad. Entonces, ¿dónde estás, Zuli? ¿Dónde vas a hacer la observación? ¿Dónde van a hacer el trabajo ustedes con sus compañeras? Zuli. El propósito es el mismo para todos. Propósito, que es hacer una caracterización de la comunidad, ¿no es cierto? Por eso ahí están presentando, les coloqué entre paréntesis, guía de actividades. Profe, buenas noches. Profe, disculpe, no se escucha nada. En el propósito va reuniones, entonces por eso no les he compartido, pero ahorita termino la reunión con ustedes y les comparto la grabación para que la tengan ustedes allí y puedan resolver algunas dudas de lo que se abordó en la tutoría. ¿Listo? Profe, ¿puedo hacer mi intervención? Sí. Buenas noches. Sí, claro. Buenas. ¿Yesenia? Sí, señora. La verdad, profe, a mi grupo nos dejó otra vez locos. A ver. Primero que todo, en la guía, en lo que usted nos explicó, es que nosotros teníamos que hacer una contextualización de acuerdo a la convención que vivimos en el territorio, ¿sí o no? Sí. Ajá, sí. Partiendo de eso, vamos a hacer una observación directa en un escenario, en un espacio. Sí. Después de eso, nosotros con esa observación directa vamos a hacer un diario de campo, pero esa observación directa, lo que nosotros no teníamos entendido es que íbamos a hacer un propósito. El propósito va enfocado ¿a qué? El propósito, mire, por eso dice guía de actividades. El propósito que está, yo lo retomo de la guía de actividades.
O sea, que el propósito ya está establecido en la guía de actividades. Nosotros colocamos Claro. lo que está ahí, lo colocamos tal cual. Correcto, sí. Ya. Listo, profe. Entonces, y nosotros, en cuanto a los ítems también, esos ítems Sí. que nosotros vamos a hacer en el cuadro, los vamos a hacer bajo lo que nosotros observamos con los niños. Por ejemplo, nosotros teníamos plasmado cómo se relacionaban los niños con los demás, cómo se relacionaba con el mismo, cómo se relacionaba con el contexto. ¿Listo? ¿Me hago entender? La relación que podemos observar bajo todos esos aspectos, pero haciendo la aclaración de la compañera que ella lo va a hacer específicamente con un estudio de niño, caso. Un estudio de caso. caso. Entonces, o sea, cualquiera puede escoger su escenario dependiendo lo que Sí, quiere porque mira, ver reflejado. porque en este caso el interés de ella, y no es porque, a ver, habrá en muchas situaciones como ese niño, pero ese niño, espérate un momento, cuando uno está observando un niño con unas características de esas, no es, a ver, Juanito, el que yo voy a observar y a partir de allí, no es que pueden haber muchos, digamos, niños con esas características que tienen dificultades para poder, por ejemplo, pasar al otro nivel educativo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, y eso suele pasar. Yo tengo un nieto y él tiene 5 años. Sin embargo, él tiene un compañerito que tiene 7 años. Yo no diría, él está en transición. Y pues diría uno, el niño de 7 años ya debería estar en otro grado, ¿no es cierto? Sin embargo, pues no sabemos cuáles son las dificultades que él ha presentado para que no pueda, pues no haya podido estar con sus niños de esa edad. Para el niño, o sea, tiene dificultades igual, porque pues la relación de edad, sino que se va adaptando y esto es un trabajo para el maestro, es un trabajo para los niños, y todo eso, y para el mismo niño, porque igual no tiene sus pares en edad, no sabemos pues otras condiciones, otras situaciones que pues desconocemos. Entonces tu compañera lo va a tomar en el caso tuyo vas a trabajar con varios niños y vas a establecer, tu interés es conocer las relaciones, cómo se relaciona él con el contexto, cómo, por ejemplo, interactúa con sus padres, indistintamente, por ejemplo, aquí lo estás observando fuera de una institución, sino cómo se relaciona, cómo él juega, por ejemplo, en el parque, cuáles son sus diálogos, o sea, muchas cosas que de pronto ustedes hayan tenido en cuenta dentro de esa guía de observación. Pero, profe, en los ítems que nosotros tenemos en el cuadrito que se hace en grupo, dice de 3 a 5 años más. ¿Cómo vamos a meter? ¿O se puede meter otra edad fuera del rango que tenemos? Pues si esos niños los están observando allí y lo tomaron allí, pues independiente. Ustedes tenían un rango de edad, ¿no es cierto? Y de pronto el niño se sale de ese rango de edad. Pues no es que eso va a interferir muchísimo dentro de este trabajo de observación. Sí, gracias, profe, entendido. Bueno, sí, John Hader. John Hader. John Hader. Profe, la palabra. O sea, profe, o sea, por lo menos, profe, yo voy a trabajar con un pelado quiero trabajar con un pelado que va a cumplir un año. ¿Sí se puede trabajar con ese niño, profe? Sí, se puede trabajar con o ese sea, niño. No. Sí. Sí, porque
yo lo estoy, la investigación que le estoy haciendo, profe, le voy a hacer, como él no pues para en la vereda, es cada vez sale, cada semana sale al pueblo. Entonces, pues a mí me llamó la atención pues el pelado, ¿no? Porque sí, pues no importa de dónde se encuentre, igualmente es de la vereda que yo estoy, no que pues él para más o menos como a media hora donde yo vivo. Sí. Uh-huh. No hay problema, por eso yo les decía, no hay problema porque, a ver, desde allí es que esto está relacionado con el tema. Yo les decía, ahí es donde ustedes parten de los intereses, del gusto, de lo que ustedes tienen, ¿sí? Pero es importante también, mire, que acceder a las fuentes se te facilita de pronto tener información de este niño. Ahora sí, valga la pena, y esto aquí para que lo tengan en cuenta, presente todos y todas. Aquí no olvidemos los consentimientos informados, ¿no? No olvidemos los consentimientos informados. Si bien es cierto, yo aquí no les lo estoy diciendo, pero ustedes lo saben, que cualquier indagación se hace con fines académicos, pero es necesario tener ese consentimiento informado para no tener alguna dificultad, de pronto que diga un padre de familia, no, ustedes que le están preguntando a mi niño y de pronto ustedes están indagando. Sí, ahí pueden haber de pronto muchas reacciones que nosotros a veces nos parece normal, pero es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, sí, no olvidemos esos consentimientos informados. Sí, igualmente, profe. Sí. Profe, sí. Igualmente, pues yo como hablé con la mamá del niño y ya sí, pues ya me dijo que sí, que igualmente que ya estaba de acuerdo, que no había problema, me dijo. Sí, por eso, pero es importante. Profe, pero es importante. Eso es como cuando tenerlo tú con vas los a consentimientos. Sí, eso es cuando ustedes van donde se van a hacer un examen médico y a usted le solicitan el consentimiento informado porque a usted le van a, por ejemplo, le van a aplicar le van a hacer un procedimiento y le van a aplicar un medicamento para que poder hacerle el procedimiento. Siempre a usted le piden el consentimiento informado. Entonces, lo mismo lo vamos a hacer acá, nosotros vamos a hacerlo ese es como parte del protocolo que nunca debemos olvidar. O sea, nosotros no vamos a olvidar eso y sobre todo por aquello que se ha denominado los niños son sujetos de derechos y por lo tanto el niño tiene derecho, por ejemplo, a que esa información que de pronto uno quiera obtener, como les digo, es con fines académicos, pero el tratamiento de la misma se hace con mucha ética. Es decir, yo no voy a divulgar, por ejemplo, que el niño de la señora tal, esto, no, porque eso es muy, digamos, privado de la señora y solamente nosotros acá lo vamos a trabajar para fines de una investigación, de nuestra práctica, para aprender cómo nosotros como maestros en pedagogía infantil nos enfrentamos a toda una serie de situaciones y cómo, mire, aquí es donde va ese proceso de indagación, cómo a través de esas prácticas culturales, esas prácticas originarias y demás, que han sido olvidadas, no olvidemos aquí todo eso, es como si le hubieran pasado un velo así y que nos olvidemos de esas prácticas, nos van a permitir, ¿sí? Como yo les decía, hacer una intervención con esos niños de una manera distinta a la que normalmente se hace y puede hacer que a nosotros nos dé resultado.
muchas didácticas y pedagogías se han hecho, por ejemplo, con la música, se han hecho con el tejido, se han hecho con el arte. Entonces, ustedes como maestras en pedagogía infantil están haciendo un trabajo, mire, de reconocimiento, de cómo a ver, por eso digo aquí un término que yo busco aquí, es como de hacer un proceso ¿qué es? De recabar, como de escarbar, como cuando uno está buscando. Entonces, ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer por un lado, ¿sí? De todo ese saber ancestral que está allí presente y que nos va a servir en un momento como herramienta para hacer nuestra propia intervención con esas situaciones que nosotros hemos podido ir, digamos, investigando. Bueno, sigamos con las inquietudes y dudas. Por allí ya. Profe. Casilda. Bueno, hable la compañera. Profe, buenas noches. Buenas noches, Casilda. Buenas noches, profe, cuando usted dice que el propósito acorde con la guía de actividad, sí. Listo. Sí. La guía de actividad dice reconocer los saberes y prácticas de las comunidades étnicas, ¿no? Dedicada a la atención integral de la infancia y para reconocer eso se puede utilizar dos técnicas, que es la observación o la entrevista. Sí. Entonces, en el formato de diario de campo, en la última casilla pide evidencia. Por ejemplo, si uno va a hacer esa observación, como dijo anteriormente la compañera, que uno utilice las dos técnicas, o sea, la observación y la entrevista, uno en esa casilla puede anexar las preguntas que se realizaron en dicha entrevista o el foto, no sé. No, allí por ejemplo, si ustedes grabaron la entrevista, ¿ya? Grabaron la entrevista, pues no van a colocar allí la grabación, sino que, por ejemplo, el enlace de la grabación. Si ustedes hicieron el consentimiento informado, por ejemplo, los consentimientos informados, si tomaron unas fotografías, ustedes, por ejemplo, el registro de esas entrevistas, igual las están colocando allí. Entonces, allí pueden ir ustedes organizando toda esa información. Entonces, como un archivo que van haciendo ustedes mismos. Ok, profe. ¿Algo más? ¿Algo más? Con respecto al diario de campo, ¿no? Sí, profe, yo le quiero hacer una pregunta. Esos otros formatos que usted ha mandado, profe, la verdad, hasta ahora solo entiendo el diario de campo, pero hay como 5 formatos más. La verdad no entiendo muy bien. Bueno, verá, ¿no? Ya está entendida la actividad como tal. Ahorita te doy la palabra, María Raquel. La actividad como tal. Hay unos formatos, esa es como la parte de como si ustedes estuvieran en la práctica y el diario de campo nos sirve para hacer todos esos registros, ¿cierto? Y hay unos formatos que tienen que tener como la formalidad. La formalidad es el cumplimiento de horas. Ustedes tienen que cumplir 96 horas de práctica, ¿sí? Así sea en el laboratorio y tenemos que tener evidencia de todo eso. Entonces, el ESAPEC, que es lo que ustedes en ese formato donde está todos los estudiantes, pero si por alguna razón, a ver, no es que sea Casilda, pero Casilda no está en ese registro. Entonces me dice, profesora María Mercedes, porque yo no estoy en ese registro. Entonces te digo, Casilda, lo que pasa es que tú no asististe el viernes en los cursos de las docentes y ustedes tienen que asistir, digamos,
Por ejemplo, en el registro de asistencia tienen que estar toda la jornada. Si no aparecen, entonces, por ejemplo, dice Casilda, no, lo que pasa es que se me presentó una situación particular y yo la puedo soportar, me mira por el correo, me manda el soporte y me dice las razones por las cuales no pudo estar. Entonces yo le digo, listo, Casilda, mira, yo te acepto tu excusa y el soporte que me has enviado, pero entonces para recuperar esa, digamos, inasistencia y poderte registrar en el SAP, entonces tienes que al menos asistir a un CIPAS, ¿sí? Pero eso previamente, como les digo, acordado, que me mandó Casilda, me escribió el correo, me mandó el soporte de su inasistencia y por lo tanto entonces yo le valido y le digo, bueno, vamos a hacer una validación de ese tiempo para que yo te pueda tener allí. Ese es el SAP, ¿cierto? Ese es donde ustedes encontraron todos el listado de todos sus compañeros, está su correo electrónico y al final están unos enlaces. ¿A eso te refieres, Jamie? Profe, sí, y al plan de trabajo. Bueno, entonces, el plan de trabajo es la planeación de todo el periodo académico, es decir, el cumplimiento que tiene que ver con todas, digamos, esas actividades. Entonces allí está, por ejemplo, lo único que ustedes tienen que colocar son las fechas. Es decir, por ejemplo, los ESAPEC son los encuentros tutoriales. Entonces ustedes lo único dicen, bueno, ustedes saben que manejamos semana A y semana B. Entonces, la tutoría con ustedes se la tuvo el 10 y el 11, ¿no es cierto? 10 y 11 de marzo, ¿o no es así? Entonces, que no vaya a aparecer el día 3 y 4, porque eso fue, perdón, ¿qué es? Estoy aquí, sí, 3 y 4, porque esa fue la tutoría que tuvimos con el otro grupo que es de Ipiales. Entonces allí, por ejemplo, esa es la planeación. Dice, tienes que cumplir con un diario de campo, con una asistencia al campo, a la práctica, que es otro formato. En ese otro formato es como la actividad, pero de manera más detallada, es decir, en el diario de campo se hizo una caracterización de la comunidad, se hizo una entrevista y demás. Entonces, se detalla un poco cada una de esas actividades que ustedes van a realizar, ¿ya? Entonces está plan de trabajo, que eso va en la fase 2. Miren los documentos que van. Plan de trabajo, un SAP que tiene que tener todas las horas de la tutoría, tiene que ir allí el registro de la asistencia como si ustedes fueran a una práctica y un diario de campo. Son 4 documentos que tienen que ir allí, ¿cierto? Jamie. Sí, profe. Mire, yo ya... Profe, yo ahí no entendí. Espera, ¿no? Todos estos documentos, inclusive les voy a compartir un video de la compañera, porque nosotros nos reunimos con todas las tutoras de práctica y la profesora Brigitte hizo un video tutorial de cómo ustedes van a trabajar cada uno de esos documentos, que yo se los voy a compartir, ese video para que ustedes en el Drive lo organicen, digamos, de esa forma, esos documentos que tienen que ustedes todos tener. ¿Sí? Dime, Casilda.
Profe. Sí. Sí, Casilda, dime. Profe, pero miren, ahí en el plan de trabajo dice actividad, fecha y producto esperado. Entonces, en esta primera actividad solamente se diligencia solamente la primera casilla y los otros que ya dice que diario de campo 2 se deja en blanco o no sé cómo se hace. Verano, ya les voy a mostrar el documento que ustedes tienen duda. Vamos a dejar aquí y vamos a mirar aquí. Este es el documento. Entonces, este es el documento, ¿no es cierto? Este es el documento, Casilda. Sí, profe. Bueno, entonces, lo único que ustedes van a colocar son el día que ustedes realizaron, por ejemplo, el plan de trabajo con sus compañeras, con su grupo colaborativo, qué sé yo, o usted sola, usted realizó su plan de trabajo, ese día dijo, en tal fecha yo realicé esa actividad. Y eso tiene que coincidir con ese plan de trabajo, porque aquí solamente dice asistencia al escenario de práctica. Entonces, aquí estamos contando unas horas que son 6 horas. Yo no sé en qué fecha tú realizaste ese plan de trabajo, te pusiste a organizarlo y dijiste, bueno, esas horas y me tiene que darte hora, digamos, por ejemplo, empleaste 2 días o un día, esas 6 horas las empleaste aquí. Por eso miran aquí que nosotros no colocamos ni fecha, porque depende de la fecha que ustedes hayan realizado esa actividad. ¿Ya? Y son 6 horas. Entonces, digan, ustedes, Casilda, que usted realizó esta actividad este fin de semana. Entonces, el 17 y el 18, usted, el 17 le dedicó 3 horas y el 18 le dedicó otras 3 horas y completó el plan de trabajo. El ESAPEC, aquí pues es la fecha del encuentro tutorial, ¿ya? Que yo les dije 10 y 11. El diario de campo, entonces allí ustedes miran en qué fecha y en qué hora ustedes hicieron el registro de todas esas actividades que llevaron a cabo y en el diario de campo, por eso se coloca ahí 16 horas. Y el diligenciamiento de esta actividad que se denomina asistencia al escenario de práctica, 2 horas, 2 horas. Eso es lo único que ustedes tienen que colocar. ¿Está claro? Casilda. Casilda. Hola, profe, es que tengo mala señal, no le escuchaba muy bien. Bueno, igual les voy a compartir también ese video tutorial que la profesora Brigitte elaboró para que ustedes diligencien cada uno de estos formatos, los ubiquen en un Drive y cómo nos comparten cada uno de ustedes el enlace, ¿ya? Entonces, ese les va a servir de mucha ayuda. Lo mismo que pues la grabación del sábado que ahorita les voy a compartir,
y la grabación también de este CIPAS. Entonces, por favor, les solicito que allí se está pasando un registro de asistencia para que lo diligencien. Y entonces, si no hay más dudas e inquietudes, entonces damos por finalizado este CIPAS. Profe, del que usted estaba hablando ahorita, que era el plan de trabajo, diga. Correcto. Ahorita estaba hablando lo que pasa es que el plan de trabajo es como decir la planeación general que yo realicé durante todo este periodo académico. Y cada sesión, o sea, la fase 2, fase 3, fase 4, tiene el desarrollo de cada una de las actividades y se tienen que diligenciar en uno de estos formatos, de acuerdo a las horas que ustedes hayan dispuesto para eso. Sí, John Hall. O sea, profe, si yo trabajo un día y he observado ese día lo escribo ahí en el diario de... Entonces colocas allí de tales a tales, o sea, por ejemplo, sí, solamente es colocar la fecha en que tú hiciste todo el trabajo de diligenciar el diario de campo y las actividades que desde luego que implicaron para llevar a ese registro. Entonces te llevó a hacer la observación, el acercamiento al territorio, la entrevista, la observación, lo que hayas hecho, y entonces eso te implicó, y solamente ustedes saben las horas y el día que lo hicieron, nosotros no, porque ustedes, ese es el trabajo que ustedes hicieron de campo. Pero tiene que cumplir con 16 horas. Entonces, por decir algo, yo hice 4 horas diarias, ¿sí? Dediqué a eso. Entonces, dediqué el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. O de pronto alguien diga, no, yo dediqué eso el jueves, viernes, sábado, e inclusive el domingo, porque yo trabajo, entonces me toca los fines de semana. Entonces, ustedes saben las horas, lo único que les estamos colocando allí es que son 16 horas para que eso coincida con el cumplimiento de las horas que ustedes tienen que registrar. ¿Sí? Yo ahora mismo, terminado este CIPA, les voy a compartir como les digo, ese video tutorial y igual las grabaciones del sábado y también de este CIPAS. Bueno, entonces, de igual forma, pues, agradecerles pues su presencia, su inquietud, y si tienen otras inquietudes, me las hacen conocer. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, entonces que pasen una feliz noche y ya nos estamos mirando, pues a ponerse las pilas porque esto deben entregarlo, ustedes saben, ojalá hasta el 20 de marzo. Bueno, profe, igual cualquier duda ahí le estamos escribiendo, yo, profe. Bueno. Gracias. Cuídense mucho, ¿no? Bueno, feliz noche. Yo quedé con una dudísima, grandísima, pero bueno, ahí duraré como... A ver, dígame, María Raquel, antes de... Porque no me dejaron, hablaron, se saltaron de todo esto y van a ver que van a quedar bien confundidas. A ver, dime, María Raquel. Vea, profe, vea. Cuando dice el propósito de la actividad y de la guía, no sé, para que me saques a duda, eso viene enlazado desde el primer momento que nosotros empezamos a hacer la observación para poder hacer... No, eso está en el propósito de la segunda guía. Y la segunda guía viene siendo donde dice que
que sigue después del ojite, que dice matriz caracterización de la comunidad única. Es lo que uno va, hay unas casillas donde uno va a contestar, depende de la observación que uno hace de esa comunidad. Pero es de la guía de observación, no es de la guía de actividades, pero de la guía de actividades. Ten en cuenta la guía de actividades. ¿Ya? No, yo estoy confundidísima. No, mira, es lo que dice aquí, ya te voy a pasar aquí. Mira, es lo que dice. ¿Dónde está? Mira, María Raquel, mira lo que está dice. Con esta actividad se espera conseguir los resultados de aprendizaje, es decir, el propósito es reconocer los saberes y prácticas de las comunidades técnicas dedicadas a la atención de las infancias a través de la aplicación de técnicas e instrumentos etnográficos y participativos. ¿Sí miras? No, profe, no le escucho. A ver. No, Dios mío. Mira, ¿estás mirando allí? ¿Estás observando, María Raquel? ¿Estás observando? No, mira la guía de actividades. Yo la tengo aquí, que yo la descargué, dice guía de actividad. Ajá. Bueno, donde dice reconocer los saberes y prácticas de la comunidad étnica. Eso es, ese es el propósito, ese es el propósito de que tienes que tener en cuenta en la observación, en el diario de campo. Cuando digo propósito, ahí yo voy ya metiendo por lo menos la observación, digamos un ejemplo, como hacían los compañeros, de un niño o de dos niños que estén ahí haciendo alguna actividad, ¿ya? Entonces, puede ser. Entonces, por ejemplo, reconocer, dime. Entonces, reconocer si esos saberes o prácticas ellos lo pueden desarrollando llevar con los niños del territorio, de la comunidad, si quiere. Está muy relacionado con la guía, con la caracterización de este niño que está en la vereda tal. Ya más o menos sí, ya. Eso es lo que yo le quería preguntar, porque bueno, es que hay unos pasos. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, entonces ahora sí me despido. Por favor, todos, así como pues los que se han conectado y demás, veo que están avanzando porque las inquietudes surgen a partir de los desarrollos que ustedes tengan, ¿sí? Pero si no hay también esa preocupación y ese interés, pues ahí sí nos atrasamos. Bueno, entonces, feliz noche, que descanse.